bueno, hay una parte de este gran símbolo de la mexicanidad que muchas veces se da por sentada, se da como algo dado, algo que está ya ahí, pero realmente implica todo un trabajo, no solamente pues de construcción, sino de ingeniería, de diseño. Y bueno, ya vimos todo lo que implica el diseño y la construcción de las grandes banderas monumentales, pero tenemos aquí un invitado importantísimo en Interfaz el día de hoy. Se trata del ingeniero Víctor Beléndez Vázquez. Él ha construido varias de las astas bandera, es decir, pues ese elemento que las mantiene erguidas, que las mantiene ondeantes. Y bueno, él ha construido algunas como las de Campo Marte o la misma del Zócalo capitalino. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí para platicar de este tema tan interesante. Primero que nada, me gustaría que nos platicara cómo es que usted se involucró en esta tarea tan importante y tan simbólica en nuestro país. Pues fue un poquito de coincidencia. Yo soy estructurista desde hace más de 50 años. Hacemos edificios, bodegas, industriales, puentes, todo lo que está hecho de acero. Y en alguna ocasión nos invitaron a hacer una astabandera. Realmente una astabandera pesa 150 kilos, 200 kilos. Y le dije, gracias, pero realmente no me interesa. Y me pidieron, oiga, ¿por lo menos puede verla? Pues sí, sí la puedo ver. Y cuando vi el plano, pues me fui de espaldas realmente. Era una bandera de 100 metros de altura con un peso de 112 toneladas. Wow. Y dije, por supuesto que quiero hacerla, ¿no? Y me interesé y empezamos con la primera que se hizo, fue la del campo militar aquí a la salida hacia Cuernavaca. Esa fue la primera y en su momento la única. Nunca se habló que fuera a hacer un plan que se iba a estar repitiendo. Creo que tuvo tan buena recepción por parte del pueblo, de la gente, de todo el mundo, que la replicaron y acabé hasta ahorita hecho 78. ¿En todo el país? Pues 78 en todo el país, una en Haití y 77 aquí en el país, de frontera a frontera. ¿Y cómo fue la historia pues, de esta bandera que pues, más se ve, más se celebra, que es la del Zócalo? Bueno, es la que más se ve, por supuesto, porque es donde hay una mayor cantidad de gente. Debo decir que cuando hicimos esa bandera, la previa, la que estaba ahí antes, tenía 18 metros de altura y curiosamente la parte de arriba era ligeramente más grande que la de abajo. Se ve que en algún momento la añadieron y entonces quedó, no se notaba mucho, pero así era, ¿no? Y entonces originalmente se pensó en hacer una más grande, pero la profundidad de los cimientos que se requiere para una de 100 metros no se podía hacer ahí por todos los vestigios que hay abajo. Claro. Encontramos al hacer la excavación los restos del Zócalo, el Zócalo original que se hizo para plantar ahí el Ángel de la Independencia, que originalmente se diseñó para estar ahí. Y después en el deseo de afrancesamiento de la capital por parte de Porfirio Díaz, que quiso hacer una especie de réplica de los Campos Elíseos con el Paseo de la Reforma, se movió el Ángel para allá y aquello que le llamaban el Zócalo, que eran unas gualdas de madera. Gualda es una viga de una sola pieza de madera, de no sé, quizás de 1 metro por 1 metro, estaban ahí enterradas todavía. Hubo que removerlas para poder hacer la cimentación. Interesante. No, pues sí, increíble estas historias. Me gustaría que nos platicara más a fondo qué es lo que implica la construcción de una astabandera. Vamos a hacer una breve pausa, si le parece bien, claro, y cuando regresemos, para que nos cuente cuántas personas están involucradas normalmente, qué implica en términos de diseño, cuántas fábricas e instituciones se involucran. Claro. Todo esto seguramente será muy interesante de conocer. Es un detalle muy poco conocido de estas grandes banderas monumentales. Una pausa y volvemos con esta interesante charla. No se vaya. Seguimos platicando con el ingeniero Víctor Beléndez Vázquez, pues ejecutor de la construcción y el diseño de las astas banderas, de muchas de ellas representativas en nuestro país, en México, más de 70 astas que se han ido colocando. Y es que uno de los paisajes, ingeniero, que más se aprecian y reconocemos, no solo quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, pues es esas grandes astas monumentales que hay en varias partes del país. ¿Usted sabe cuántos estados hay estas grandes astas? Pues yo creo que en el 80% de los estados tenemos astas. Astas, ¿y de qué tamaño ya se consideran astas? La más grande, bueno, yo creo que las monumentales las consideramos de 50 metros en adelante. De 50 metros, y la más alta está en Iguala, que mide 110 metros. ¿La del Zócalo cuánto? 50 metros. 50 metros. La de Campo Marte y San Jerónimo y Colegio Militar, 100 metros. 100 metros y luego toda la frontera norte, o sea, y en la frontera sur, la de Cancún, la que se vio ahorita en la ceremonia,
esa la hicimos también nosotros, ahí en Cancún. ¿Cuáles son los elementos que usted tiene que analizar cuando le dicen hay que construir un asta? No sé si usted lo decide o ya lo deciden las autoridades correspondientes. De cuántos metros, por ejemplo, si es de 110, si es de 50, si es de 100. ¿Qué se tiene que analizar para poder llegar? No es tan fácil. No, pues los factores que juegan ahí son, una, el costo, por supuesto, otra, el lugar en donde se va a poner, porque tiene que haber un espacio suficiente para que una bandera de X tamaño pueda girar 360 grados, como la puede hacer girar el viento. La ubicación, si va a ser en una plaza, si va a ser en la punta de un cerro, como hicimos una en Pachuca. Básicamente es una decisión del cliente. El cliente nos pidió, nos dio inclusive un diseño original para la de 100 metros del campo militar, que fue la primera que se hizo. Sobre ese diseño nosotros trabajamos todos los planos de ingeniería, tomando en cuenta toda la cuestión de resistencia, de durabilidad, de factores de seguridad, y con eso se hace un diseño, se pasa a hacer planos de taller, en donde se especifica al milímetro hasta el último de los cortes, de las soldaduras, de los barrenos, de los refuerzos, de todo lo que una asta que por fuera se ve un tubo, pero por dentro lleva una gran cantidad de refuerzos, y entonces ya con eso se procede al plano final de construcción. Estos planos, como cualquier obra, están sujetos a aprobación de las autoridades por parte de lo que es el cálculo, básicamente. Y ya con eso se puede trabajar. No hay una prohibición de que se haga más grande o más chica de X cantidad. Claro, claro. ¿Cuántas personas normalmente están involucradas en la construcción de una asta bandera, digamos, de 100 metros? ¿Y cuánto tiempo se lleva? En cuanto a personas, va variando por etapas. Empezaríamos por el diseño, que lleva a los diseñadores, los calculistas. Luego lleva al departamento técnico, que hace todos los planos de ingeniería. Una bandera lleva generalmente 5 o 6 diferentes planos de ingeniería. De ahí pasaría a la adquisición de materiales, gran parte de ello es placa y alguna parte pequeña es tubo. Después de ahí pasaría al taller propiamente, que es donde más gente está, y se hacen los procesos de trazado, habilitado, cortado, el rolado de toda la placa gruesa para hacer las partes bajas, y todo lo que es el ensamble y la soldadura. De ahí, para una bandera de 100 metros salen 11 tramos. 11 tramos que se transportan y se arman en el piso. En el piso se ensambla uno con otro, se nivelan perfectamente con aparatos de rayos láser, se soldan, se pintan todo lo que se manchó o se quemó por la soldadura, y se procede a hacer el lizaje. Y aquí entra una parte muy importante, que son las grúas. Generalmente usamos de 2 a 4 grúas de 250 toneladas cada una, más o menos, y entonces ya se procede a hacer la colocación de las grúas primero, y ya en su punto donde están colocados se empieza simplemente a levantar el asta de un punto que es el centro de gravedad más 3 metros, que está exactamente encima de la cimentación, y ahí se empieza a levantar, y solita se va enderezando hasta que esté en el aire y se baja un 20 centímetros a que sienta sobre los anclajes de la cimentación, y ahí se atornilla. Hay un trabajo paralelo que es la cimentación, que no hacemos nosotros. Es una cimentación muy grande también. Por ahí hay unas fotos en que se ve la Sí, por cimentación. ejemplo, estamos viendo una de ellas, ¿no? Esta es la de campo militar, y si se fijan, la cimentación o el desplante del asta está más abajo del nivel de piso. Claro. Para que no sobresalgan los pernos y todo. Una vez que se acaba de montar, todo ese hexágono que queda ahí se cubre con rejilla, y cuando camina uno por ahí parece que el poste mismo saliera del piso, claro. Pero hacia abajo está el anclaje y más hacia abajo la cimentación. Claro, claro. Ya no me contestó cuántas personas, ingeniero. Personas, debe llevarse unas 45 personas más o menos, y el plazo de entrega que damos para una asta bandera de 100 metros es de 3 meses. 3 meses. Claro. Sí, estamos viendo precisamente imágenes de diversos, pues supongo que terrenos. Sí, en el taller. Esta, por ejemplo, es mi esposa, y el asta bandera de Iguala. Ustedes pueden ver que ella no le llega ni a la mitad del centro de la placa de anclaje. Es la que mide 110 metros. 110 metros de altura, y está en una lomita ahí encima a un ladito de Iguala. Lamentablemente ahora ya con las desviaciones ya no la ve uno cuando va para Acapulco. Claro, claro. Sí, se pierde. ¿Esta es de ahí? Este es Campo Marte. Campo Marte. Ahí atrás se ve el auditorio. Y Sí. este es el montaje del asta de Campo Marte,
con las 4 grúas que les menciono, 3 de pluma estructural, una de pluma telescópica, 2 de un lado y 2 del otro. Se ve una viga allá arriba, que es lo que llamamos el perno de izaje, Sí. que es un agujero que se le hace al asta por donde se pasa un tubo de 24 pulgadas Claro. y de ahí se agarran las 2 grúas de cada lado, precisamente para que al subir el asta pueda ir girando y buscando su lugar. Y bueno, obviamente me imagino que lleva ya todos los mecanismos listos Lleva ya para todos que en los cuanto mecanismos. esté erguida se pueda Es colocar. Esta es la del Zócalo. ¿En qué año fue La del esta? Zócalo, la del Zócalo debe haber sido, ¿Este ajuste? igual la fue en el 96 y esta debe haber sido por ahí del 98, 99. Que ya es la actual, que ya es Esta la, es la que ya actual. es- que ya es la actual. Esta es la actual. Ahí estamos en el proceso de ensamble. Esta bandera llega verde con un primario de taller, se ensamblan un tubo con otro, se solda por las orillas, se soldan unos agujeros que se alcanzan a ver ahí, que le llamamos soldadura de tapón, y se pinta y ya después se procede a colocarla con ese centro de gravedad un par de metros por arriba. Este es Mérida, es de Mérida. 50 metros. Claro. Bueno, pues interesante. Supongo que también tiene que ver mucho con la estética. Cuando estás en el Zócalo capitalino ves, o sea, no está desequilibrado ni la No, altura, claro. ¿no? Tiene que Tiene ver que haber con una toda esa proporcionalidad entre el lugar y el asta. Claro. para Si nos que lo luzca permite, más. ingeniero, vamos a hacer otra breve pausa y regresamos a hablar de estos temas. Veíamos fotos, por ejemplo, todavía ahí de San Jerónimo Así y bueno, es. otros aspectos que vale la pena revisar. Claro. Si nos lo permite, vamos a hacer una brevísima pausa. Esto es Interfaz, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, estamos siguiendo los festejos que se llevaron a cabo ayer, que fue Día de la Bandera. Y bueno, ya platicamos un poco, vimos un reportaje interesantísimo de cómo se elaboran las banderas y las banderas monumentales en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahorita estamos platicando con el ingeniero Víctor Beléndez Vázquez. Él pues es, digamos, como que el constructor oficial casi de las astas banderas, sobre todo de las banderas monumentales, como por ejemplo la del Zócalo capitalino. Ingeniero, yo quisiera que nos platicara un poco. Comentábamos cómo muchas de las banderas monumentales en el mundo tienen además cables, ¿no? Que las ayudan a soportar pues este gran peso, las dinámicas del viento, etcétera. ¿Cómo hace las astas banderas que usted ha diseñado para poder soportar? Nos decía que pues, se convierte como en una vela de un barco. ¿Qué es la magia ingenieril que usted le puso Pues a estas es astas banderas? Toda una función de cálculo. El cálculo se calcula en base a las toneladas de empuje que crea una bandera que se puede haber enredado con el cable y en vez de ser una veleta se vuelve una vela de barco. El empuje que tiene sobre esta bandera y bueno, el acero tiene sus límites elásticos, Claro. sus resistencias, y entonces se calcula el área necesaria. En base al área necesaria se calcula, puede ser una muy delgadita y muy gruesa, puede ser una un poquito más grande y menos gruesa en favor de la estética y son los factores que mandan. No puede uno hacer una hasta bandera de ese tamaño si no tiene un cálculo totalmente preciso que garantice que en caso fortuito de que se vaya a juntar un temblor con un vendaval, la bandera siga ahí. Claro. Claro, o sea, sí tiene que considerar aspectos también de seguridad, precisamente Totalmente. para que el movimiento de una bandera puede ser pesadísimo, lo cual pesado. puede en un momento dado vencer, ¿no? A un asta si no está bien sujeto, proporcionada. Hay un aspecto que me gustaría que nos explicara un poquito mejor, es sobre precisamente la proporcionalidad dictaminada por regla, por norma, para el porcentaje del tamaño de una bandera respecto al asta. Así Esto es. a partir que suponemos se definió en la Ley de Símbolos Mexicanos. La Secretaría de la Defensa Nacional en su ley de símbolos patrios manifiesta que una hasta bandera debe tener una bandera cuya longitud sea el 50% de la altura de la hasta bandera y la altura misma de la bandera 4/7 partes de su longitud. Esa es una norma aritmética que no debe de violarse y eso es lo que cuida que esa proporcionalidad sea estética, sea agradable y que no alguien vaya a hacer una bandera mexicana así de cortita y así de alta porque la deformaría totalmente, ¿no? Claro. Es un símbolo que debe de respetarse y que tiene sus limitaciones.
Y bueno, ingeniero, trae ahí con usted muchísimas fotografías, recortes de periódico incluso. Sí. Me imagino que en esta construcción de astas, de banderas monumentales, ha de haber vivido experiencias increíbles. Ya nos contó un poco lo que sucedió en el Zócalo, ¿no? Que se encontró pues precisamente el Zócalo donde iba a estar el Ángel de la Independencia. ¿Cuál es otra de las anécdotas que más atesora y recuerda de haber erigido estos grandes monumentos? Pues en el mismo Zócalo, por ejemplo, fue la cantidad de gente que se acercaba, al grado que a la mitad de la construcción, ya en campo, se tuvo que hacer un tapial, porque se llenaba de gente y la gente quería estar viendo ahí y ser parte de eso. Otro de los problemas que tenemos, por ejemplo, en Pachuca hicimos una en la punta de un cerro. Entonces tuvimos que subir las grúas, todo el material, y la astabandera, cuando la ponemos en el piso, cuando la ensamblamos, como el diámetro de la base es muchísimo más grande que el de la punta, pues no la podemos poner inclinada. Con madera, con polines de madera, hacemos bases cada 5 o 6 metros para nivelarla. Nomás que acá en Pachuca, por ejemplo, nos quedaban bases de 14 metros o de 8 metros de alto que teníamos que poner primero andamios y luego nivelar con polines hasta que la pudimos tener casi en el aire, totalmente horizontal, para poderla soldar y ya después hacer el montaje con un terreno muy dificultoso para las grúas para poner. Este es San Jerónimo. San Jerónimo ya en el proceso de montaje, y si se fijan, el asta alcanza a curvarse por su peso y por su longitud, hace lo que llamamos un arco. Entonces, no se ve aquí, pero en la punta hay una quinta grúa que está levantando la punta hasta una cierta altura, que es en donde el asta misma empieza a enderezar solita, con un nudo especial que se le jala y se suelta el cable de la grúa. Este es el ensamble de una que está en Iztapalapa, de 50 metros, y ahí se ve el hoyo de la base también. Entonces con grúa se va haciendo el ensamble de las piezas una por una, y ahí se ven las pilas de madera que les decía, en donde tenemos que irla con un equipo de rayo láser nivelándola al milímetro para que a la hora que solde quede totalmente derecha. Si solda chueca ya no se puede enderezar. Claro, y platicábamos hace rato en un comparativo, digo, de forma muy testimonial, pues que muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo, el uso de banderas de su país pues es infinita también, ¿no? Es muy común estar por algún barrio estadounidense y siempre están las banderas de Estados Unidos. En las casas, en los negocios. Las casas, en los negocios, exactamente, pero ahí se nota cierta desproporcionalidad, ¿no? Sí, allá supongo que no hay una ley que norme el tamaño de la bandera, y en astas relativamente altas. He visto astas de 30 metros en un centro comercial con una bandera de probablemente 6 u 8 metros de largo, que se ve, no puedo decir ridículo, que no puedo decir una bandera, pero se ve desproporcionado. Desproporcionado, sí. Y en esos casos comentaba yo que se ve más el asta que la astabandera. y bueno, pues sí, seguramente usted en este tipo de circunstancias como la mexicana sí se nota mucho la astabandera, porque le da esa impresión que impone, ¿no? Claro. La bandera. No obstante, por ejemplo, no sé si es por ley, ahí tienen que estar todas pintadas de gris o tienen que ser de colores No, en realidad tenues. es el color oficial que nos marcó la Secretaría de la Defensa. Alguien que tenga una privada la puede pintar del color que quiera. Sin embargo, las que hicimos para Nacional Montepedá y la que hicimos para Televisa tienen el mismo color gris. Como que se ve bien. Se ve bien, porque claro. se trata de que se pierda un poquito. Claro. El gusto de ver una mancuerna de bandera, hasta bandera, no es ver la hasta bandera, es ver la bandera realmente. Claro. Ingeniero, ¿cuántos años lleva dedicándose a esto? 53 años llevo haciendo estructura metálica. 53 años, pues. Y generalmente la gente me conoce más como el de las hasta banderas, que sumadas todas las que he hecho, no pesan ni la mitad del edificio más alto que he construido, ¿no? Pues Ingeniero. es que es una verdadera contribución al nacionalismo mexicano. Muchísimas felicidades, ingeniero. Me siento súper orgulloso de haber sido parte de ese proyecto como mexicano, como ingeniero, como constructor. No es para y menos, de la ingeniero. historia visual y por supuesto arquitectónica también de las ciudades, ¿no? Esto todo el mundo las hemos visto. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, ingeniero. Gracias, Gracias por ingeniero. habernos venido a compartir sus experiencias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz.